En el capítulo anterior vimos cómo los integrantes de la expedición superaron quizás uno de los obstáculos más difíciles del viaje, retornar a su país luego del cierre de la frontera por parte de las autoridades. Ahora, Brasil se convierte en el próximo reto de estos aventureros. Salimos relativamente temprano de Santana de Guairén, a eso de las 11 de la mañana. Nos dispusimos a hacer aduana. Yo me fui por el camino más sencillo, que era el Tratado Andino o Mercosur, y con simplemente mostrar mi cédula y llenar la planilla de ingreso a Brasil, con eso podía estar hasta 3 meses de manera legal dentro de Brasil. Exactamente el mismo procedimiento que para hacer la aduana o el ingreso a Colombia. Lo hice de esa misma manera. Cédula, llené mi planilla y tenía 3 meses para estar dentro de Brasil de manera legal. Ahora estamos en la población de Boavista, estado de Roraima, listos para cargar combustible y salir directo Manaos. Nos faltan aproximadamente 780 kilómetros de recorrido, unos 10 o 12 horas de camino aproximadamente. Ya estando en Boavista, nos disponimos hacia Manaos. Salimos a golpe de 7:30 de la mañana, un recorrido bastante largo, pero en el medio tendríamos la línea del Ecuador. Entonces era un punto bastante emblemático, tanto por su escultura, como para nosotros estar ahí y tomar la foto de los respectivos GPS en cero. ¿Okay? Aprovechamos también la parada para hacer una merienda, por decirlo así. ¿Okay? Todo lo que tuvimos ahí, tuvimos un rato, las fotos respectivas con los vehículos, en el monumento que está allí, y posteriormente continuar hasta Manaos. En este momento estamos en el medio del centro del mundo. Es la línea que divide al mundo en el hemisferio sur y el hemisferio norte. Coordenada norte 0. El Ecuador. En este momento estoy tratando de tomar una foto del GPS en la coordenada norte 0. Y después voy a intentar hacerlo con la sur, para dejar registro de que Expedition to Amazon estuvo en el medio que divide el norte del sur. Bueno, luego de pasar la línea del Ecuador, lo cual fue una experiencia súper interesante para todos nosotros, nos encontramos más adelante la reserva indígena Guaymarí Atroani, una reserva indígena que está entre Boavista y Manaos en Brasil. Son aproximadamente unos 200 kilómetros. Nos llamó mucho la atención las condiciones de esta reserva indígena, porque tiene un punto de control de acceso, un punto de control de salida, y tiene horario. No puedes pasar después de las 6 de la tarde, no puedes pasar antes de las 6 de la mañana. Tienes que presentarte, en el punto de control tienes que decir tus datos, decir que vas a pasar, tienes que hacer todo eso de manera legal para poder circular por la reserva. La reserva Guaymarí Atroari se extiende a lo largo de la carretera BR-174 y está ubicada al sudeste del estado brasilero de Roraima y al noreste del estado de Amazonas. Recuerdo que llegamos a Manaos en la tarde, eran 1000 kilómetros de Boavista aproximadamente. Llegando nos fuimos al Hotel Tropical, donde hicimos nuestro check-in, tuvimos una cena bastante agradable y nos dispusimos a descansar. Manaos es la ciudad capital del estado de Amazonas y se encuentra ubicada en medio de la selva tropical más grande del mundo. Es la ciudad más poblada de la Amazonia brasilera y la 7ª ciudad más poblada de Brasil. Uno de sus principales atractivos es que se encuentra ubicada en la confluencia del río Negro con el río Solimões y constituye un puerto de gran importancia para el desarrollo económico de la región norte de Brasil.
Estuvimos en las playas de Ponta Negra, en un bulevar espectacular, donde pudimos disfrutar de las aguas del Río Negro, unas arenas blancas, un agua con una temperatura perfecta para el calor que estaba haciendo en esa ciudad, que normalmente era entre 38 y 40 grados, además de la sensación y la humedad tan grande que había. Ahí estuvimos como unas 3 o 4 horas disfrutando. Terminamos el día en esa playa bastante bonita. Cuando estamos en la parte del mercado, yéndose al mercado municipal, tuvimos un pequeño contratiempo con un choque de un vehículo que sale del lado izquierdo de la camioneta en una forma muy rápida y no lo pude esquivar porque fue un choque muy leve. No aconteceu nada, cara. Foi confuso aqui e tentei parar isso aqui aí em carreira. Me dá só dinheiro pra ajeitar esse para-choque aí, então. Não, cara, já tava assim, bora. Tá só o farol batido. Para-choque aqui, ó. Já vou... Não, mas eu tô com o pisca ligado, mano. E você não viu, não, cara. É uma perícia. Deixa ele vir aqui, eu vou no chão, velho. Ahí estuvimos un rato conversando con el dueño del vehículo, llegamos a un acuerdo amistoso y seguimos el viaje. Fuimos al mercado, conocimos el mercado de Manaos, la parte del puerto, cómo es la logística de las lanchas, cómo se embarcan ellos para hacer los recorridos por el río Amazonas. Paseamos, vimos verduras, frutas, artesanía del mercado. Pasadas unas 2 o 3 horas estuvimos en esa zona, donde fuimos al teatro municipal, que nos quedamos todos encantados con el teatro en sí como tal, la estructura, lo bien conservado que está, y nos trasladamos mentalmente, uno se traslada a la época en que fue construido y en la época cuando el caucho era la exportación de la zona, y nos enfocamos en esa zona histórica y pasamos un rato muy agradable dentro del teatro. Llegó el momento de continuar nuestro viaje hacia el destino planificado, que era Portobelo, desde Manao. No sin antes el requisito, que era cruzar el Río Negro y el Solimoe, que son los que crean o donde nace el río Amazonas. Hicimos nuestra cola, todo bastante agradable, el puerto, y nos montamos en, eso sí era una chalana, era una embarcación con muchas dimensiones y con todas las acomodaciones necesarias para transportar vehículos de carga, vehículos medianos, vehículos pequeños y personas. Este cruce dura aproximadamente unos 45 minutos en la ida hacia Puerto Carreiro, algo así es el nombre, del lado sur de la orilla del Solimoe. Ahí pudimos vivir momentos bastante emocionantes porque llegamos a un punto donde las dos aguas se unen y se ve la diferencia del Río Negro con el Solimoe, donde uno es negro, como su nombre lo dice, y el Solimoe es gris, color arena, color tierra. Tiene mucho sedimento. Entonces se nota muy marcada la diferencia entre las dos aguas y ahí es donde realmente nace el río Amazonas. Es agradable ver el encuentro de las dos aguas, que por un trayecto aproximado de unos 5 o 6 kilómetros las aguas no se mezclan. O sea, tenemos un agua color marrón y un agua totalmente negra, y uno se ve como ellos van entrelazándose pero sin unirse. Fue un trayecto largo, muy agradable, en muy buena vista, hasta llegar a la otra orilla.
El encuentro de las aguas, como es llamado este fenómeno, se observa a lo largo de 6 kilómetros aproximadamente y es una de las principales atracciones turísticas de Manaos. El fenómeno se produce debido a la diferencia de temperatura, densidad y velocidad existente entre las aguas de ambos ríos. En algunos puntos del recorrido la profundidad puede alcanzar hasta los 60 metros. Llegamos a Puerto Carrero y iniciamos nuestro viaje por la BR-319 vía Portobelo. La BR-319 o carretera transamazónica, con sus 885 kilómetros de extensión, se convierte así en uno de los últimos retos para el equipo de Expedition to Amazon. Los primeros 100 kilómetros de la BR-319 nos sorprendieron porque nosotros esperábamos que fuera ya de una vez el camino de tierra, el camino de fango, aquel que estamos esperando con tantas ansias. El mito, la BR-319, la transamazónica. Y nos encontramos con que, bueno, ya esto ha sufrido cambios por el desarrollo y ya han asfaltado 100 kilómetros del inicio de la BR-319. La rodovía Álvaro Maya, nombre oficial de la carretera BR-319, atraviesa la Amazonia brasilera de norte a sur, desde Manaos hasta Portobelo, y es todo un referente y un ícono dentro del mundo de los viajeros 4x4. Una zona espectacular, paisajes, puentes, ríos hermosísimos. Y llegamos al punto de empieza la carretera de tierra. Es una carretera que se hace intransitable en época de lluvias, ya que alterna tramos de asfalto, arena y barro. Para los conductores, representa todo un reto al volante. La BR-319, a mi parecer, en este momento que ya habían pasado las lluvias, no era un mayor reto. ¿Okay? Si bien es cierto que había que tomarla con respeto porque todavía quedaban las zanjas y los huecos de la temporada de lluvia que habían sido dejados por los camiones y el transporte pesado, es una carretera que se podía manejar. No había el riesgo de quedarnos atascados, pero sí de romper alguna pieza por lo hondo de los huecos secos. ¿Okay? Entonces teníamos que ser cautelosos. Es una carretera sumamente larga, unas rectas interminables que tú las ves en el horizonte, o llegas al horizonte y vuelves a ver hasta el horizonte de la carretera. Hubo un trayecto de puentes de madera, cuando los carros se suben en el vehículo, los puentes traquean, pues son puentes muy viejos. Aun cuando está seco el caño, no hay vía por debajo, teníamos que cruzarlo. Y era una experiencia bastante estresante pasar por un puente de madera. Estás pasando con un vehículo que pesa casi 2 toneladas y cuando vas pasando escuchas el rechinar de las juntas de madera, sientes que se mueve y eso nosotros, o sea, crea estrés, pues. Puedes pensar que se puede caer. Y recorriendo varios kilómetros nos encontramos una parte de mariposas. Por mucha distancia en la carretera eran miles de millones de mariposas que revoloteaban y en unas oportunidades nos paramos a verlas porque la cantidad era bastante impresionante. Continuando en su recorrido por la BR-319 con destino a Portobelo, el equipo de Expedition to Amazon llega a la población de Igapuazú, una de las localidades que se encuentran al margen de la BR-319 y donde, además de hacer vida a una comunidad indígena, existe una reserva ecológica de gran importancia para la región, en donde se lleva a cabo la cría en cautiverio de la tortuga arrau. Bueno, rebasamos unos cuantos puentes sin ningún tipo de problema. Y cuando estamos llegando al río Preto, en la población de Igapuazú, que nos frenamos en la orilla sur para poder cruzar, teníamos que esperar una chalana, que simplemente había que hacerle señas para que viniera a cruzarnos. Nos percatamos que uno de los vehículos viene con un bote de aceite muy, muy fuerte por la rueda izquierda delantera.
Cuando vemos esta circunstancia, bueno, empieza, ¿sabes? Todo el mundo a indagar, a pensar qué puede suceder, empieza el estrés de no saber qué está dañado, qué nos puede causar esta circunstancia. Ya habíamos recorrido aproximadamente 350 kilómetros de los 800 kilómetros que teníamos que recorrer para llegar a Portobelo. Como era tarde y teníamos el problema de la falla, decidimos pernoctar en ese pueblo. Estaban las condiciones dadas, era una población medianamente pequeña, pero con luz, agua, comida y teníamos espacios para poder hacer nuestras revisiones de los vehículos. Terminamos descansando, al otro día nos despertamos muy temprano, tuvimos un encuentro con la comunidad. En tempranas horas en Igapoazú decidimos jugar con los habitantes un partido de fútbol amistoso, donde les regalamos unas pelotas de fútbol y estuvimos jugando con ellos temprano, aproximadamente una hora, un buen partido de fútbol. Bueno, muchachos, aquí estamos en la comunidad de Igapoazú. Garotos, a gente está aqui na comunidade de Igapoazú. Vamos a hacer la entrega formal de los balones A gente vai entregar as bolas aí de futebol pra galera, pra jogar bola, como labor social de Expedition to Amazon. como uma labor social da Expedition to Amazon. Y en agradecimiento a la receptividad y al buen trato que nos han dado en esta comunidad. A gente agradecer aí toda a boa vibra que vocês entregaram pra gente, o favor de deixar a gente jogar a rede e acampar lá na comunidade. Valeu, obrigado. Obrigado. Jogar a bola agora. El equipo de Expedition to Amazon disfrutó compartiendo con los habitantes de esta comunidad, quienes se los recibieron con gran amabilidad y los hicieron sentir como en casa. Tuvimos un encuentro de fútbol entre la selección de Igapoazú de Brasil, el estado de Amazonia y la selección de Expedition to Amazon, donde tuve la oportunidad de marcar un gol de los dos que hicimos. Y realmente le pudimos ganar a los brasileños. Por primera vez en suelo brasilero a una selección venezolana. Valeu, obrigado. Sin embargo, los momentos alegres vividos hace apenas algunas horas se convierten rápidamente en tristeza cuando los miembros del grupo en medio de las reparaciones descubren que el problema del vehículo es más grave de lo que pensaban. Nos damos cuenta que está rota una punta de eje delantera o lo que llaman el cubo de la rueda delantera o mozo y no teníamos la pieza para poder refaccionarla y continuar. En ese momento empiezan las discusiones, ¿qué vamos a hacer? Empezamos a dialogar, ¿qué vamos a hacer? ¿Claudicamos y regresamos o continuamos y tomamos el riesgo de no saber si vamos a reparar o si podemos llegar a Portobelo y nos quedamos en el medio de la BR-319? Seguimos las reparaciones, nos ayudaron y logramos reparar el vehículo, pero sabíamos que esa reparación nos daba para regresar a Manaba, donde estábamos seguros de que podíamos solventar la circunstancia. Y muy tristemente, decidimos regresar. Faltando pocos kilómetros para llegar a Portobelo, la avería mecánica de uno de los vehículos se convierte en el obstáculo que le impide a los miembros del grupo culminar esta aventura, emprendida hace semanas luego de recorrer más de 10.000 kilómetros a lo largo de 3 países de Sudamérica. Entran los sentimientos de desilusión, entran los sentimientos encontrados de que yo sí puedo, que espérenme aquí, pero éramos un equipo, ya éramos familia y lo principal era mantenernos unidos. Y eso fue lo que hicimos. Expedition to Amazon, una aventura emprendida por un grupo de venezolanos en la que se vivieron momentos de emoción, de tristeza, de tensión, de alegría.
Un viaje multicultural en donde se traspasaron no solo las barreras geográficas, sino también las socioculturales, las barreras del idioma, de las costumbres, y en el que lo más importante fue compartir con personas diversas y auténticas, intercambiar experiencias y conocer y recorrer asombrosos lugares.